Pues bueno, compañeros, seguimos con la clase número 13 y en esta clase vamos a tener lo que es el desarrollo de circuitos de segundo orden. Ya habíamos dicho que estos circuitos recibían ese nombre esencialmente porque la respuesta de las variables eléctricas de voltaje y corriente matemáticamente se expresan como una ecuación diferencial de segundo orden. Entonces, por ejemplo, si fuera la determinación de la corriente o si fuera la determinación de el voltaje. Entonces, por eso estuvimos viendo que recibían ese nombre de circuitos de segundo orden. En este caso, vamos a terminar de ver el tema ahora con lo que son circuitos RLC con conexión en paralelo, pero alimentados con una fuente de escalón unitario. Esto es lo que significa esta U, escalón unitario. ¿Okay? Pero antes de entrar a ese tema, hagamos un pequeño repaso de qué es lo que sucede cuando el tipo de circuito que tenemos conectado es en paralelo, pero sin fuente. Es decir, no hay un escalón unitario funcionando como fuente. ¿Ok? Entonces, recordemos que en estos casos necesariamente necesitamos hacer la comparación de dos elementos. La letra alfa, que me indica el factor de decaimiento. El factor de decaimiento es la letra alfa. Y la letra omega, que me hace referencia a una frecuencia de resonancia. ¿Ok? Entonces, cuando el alfa es de una magnitud mayor a la omega, decíamos que se refiere a un tipo de respuesta sobreamortiguada, ¿ok? Hay un decaimiento, una disipación sobreamortiguada. Cuando alfa es igual a la omega, digamos alfa es 4 y omega es 4, entonces estamos viendo el caso críticamente amortiguado. En el caso cuando alfa es menor a la omega, que se llama el caso subamortiguado, en esta ocasión ese no lo vamos a estar viendo porque combina números complejos y los números complejos se estarían viendo en un siguiente curso de circuitos donde ahí sí se va a utilizar números complejos con la variable imaginativa. Entonces, por lo pronto, solamente vamos a estar viendo casos sobreamortiguados y críticamente amortiguados. Dependiendo el tipo de respuesta, así va a ser la ecuación de respuesta. ¿Ok? Esta la vamos a llamar ecuación de respuesta o ecuación respuesta a secas. Entonces, de mi comparación de alfa y omega, dependiendo si alfa es mayor o si alfa es igual, ese es el tipo de ecuación que yo tengo que elegir. Entonces, noten que en el caso de la ecuación de respuesta del sobreamortiguamiento, yo tengo dos constantes, ¿ok? Dos valores de constante, el A1 y el A2. Estos valores de constante son constantes de amplitud, ¿ok? Para yo determinar esas constantes, yo necesito trabajar con lo que serían los valores iniciales de la variable eléctrica que estoy trabajando. En este caso, la ecuación de respuesta, la variable eléctrica que me entrega es la de voltaje. Por lo tanto, entonces yo necesito determinar el voltaje inicial, el voltaje V de 0, y lo igualo a la 1 y a la 2. ¿Ok? El voltaje de 0 lo igualo a 1 y a 2. Típicamente, el voltaje de 0 en el instante 0 lo vamos a encontrar cuando hacemos el análisis para todo t menor a 0.
¿ok? De ahí voy a encontrar este dato del V de cero. Eso me va a generar una ecuación, ¿verdad? Una primera ecuación que va a ser una ecuación para armar un sistema de ecuaciones lineales de dos incógnitas, A1 y A2. Y la segunda ecuación, digamos una segunda ecuación doble asterisco, me va a salir cuando yo sustituyo el valor de la derivada del valor inicial del voltaje en el tiempo con esta fórmula menos 1 entre RC por esos dos voltajes que me vienen ahí, el voltaje en cero más R por I de cero, que también me hace alusión entonces a una expresión de voltaje. Entonces de aquí yo esto lo sustituyo en la ecuación respuesta y obtengo una segunda ecuación con la que hago un sistema de ecuaciones lineales y de ahí saco el valor de A1 y A2. Ojo, en el caso críticamente amortiguado, la lógica es similar, solamente que vean que hay un cambio en la fórmula. Hay un cambio en la fórmula. Ahora, el voltaje de salida yo lo igualo solamente al valor A1. Este valor A1 o pudo haber sido el A2 o pudo haber sido una B o una C, lo que digamos se quiera colocar. Lo que me hace referencia es en mi ecuación respuesta al valor de la constante de amplitud que no está asociado a la multiplicación por la t. Vean que el A2 sí está multiplicado por t. Entonces el A1, como está solo, ese es el que hace alusión a el V de cero. Esa es la diferencia metodológica. ¿Ok? Esa es la diferencia metodológica. Entonces, ojo con eso ahora. Si tal vez usted quiere no necesariamente aprenderse estas fórmulas de memoria, sino más bien deducir de a dónde salen estas fórmulas, vean que como estamos hablando de valores iniciales, yo puedo sacar esa fórmula a partir de evaluar en cero la ecuación respuesta. Entonces vean, por ejemplo, aquí, si yo tomo esta ecuación respuesta y hago una evaluación en t igual a cero, vean lo que voy a obtener. V de cero es igual a 1 y ese A1 por E, S1 y la T, pero en todo lugar donde pongo T voy a poner el 0 más A2 por E, S2 y en lugar de la T pongo un 0. Eso me hace que la función exponencial me quede elevada a la 0 y eso nos da 1. Me da 1 aquí, me da 1 aquí. Por lo tanto, entonces vean qué va a pasar. Que el V de 0 es igual a A1 más A2. ¿Ok? De aquí viene esta ecuación asterisco que pusimos arriba. ¿Ok? De ahí se deduce. Entonces vean que arriba, en el caso críticamente amortiguado, yo puedo hacer lo mismo. Puedo agarrar esta ecuación respuesta y hago una evaluación para t igualado a 0 y vean lo que va a pasar. V de 0 es igual a 1 más A2, pero hay una t. Entonces, donde va la t, ponemos un 0. Todo eso multiplicado por función exponencial menos alfa por t, pero en vez de t ponemos el 0. Y entonces todo esto me da 1 y esto me da 0. Y entonces vean que de aquí surge que voltaje V de 0 es igual a 1. Es lo único que me sobrevive. Y entonces vean ahí que esta ecuación es esta ecuación. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí vienen esas ecuaciones de los valores iniciales, solamente que están evaluados en cero. ¿Ok? Yo tomo la ecuación respuesta y la evalúo en cero. De todas formas, ustedes tienen aquí las fórmulas, entonces pueden consultar las fórmulas siempre que lo necesiten.
Ahora hablemos qué pasa cuando más bien el tipo de respuesta que yo tengo es una respuesta eh, sometida a un circuito RLC en paralelo, pero que tiene una fuente de voltaje, de corriente directa. Esto puede ser una fuente de escalón unitario o puede ser una fuente que se mantenga constante para T menor a cero y T mayor a cero. Cualquiera de los casos. De forma genérica la llamamos una fuente unitaria, ¿verdad? Una fuente de escalón unitaria, pero puede ser cualquiera de los casos. Por ejemplo, aquí vean que la variable eléctrica que estamos describiendo con las ecuaciones de respuesta es de corriente. Véalo aquí, es de corriente, porque para generar estas ecuaciones de respuesta, nos imaginamos pues un circuito donde vamos a colocar una fuente de corriente y justamente esta fuente de corriente va a tener los elementos que almacenan energía y la resistencia que la disipa, R, L y C. Y entonces, si este es un interruptor para T igual a cero, vean ustedes que entonces lo que yo voy aquí de manera directa a encontrar con estas ecuaciones y respuestas, aquí tengo un IS, recordemos que este IS significa S de fuente, source. Y entonces yo de aquí puedo determinar cuál es esa corriente que pasa por el inductor y a la vez a partir de ese valor puedo entonces encontrar cuál sería el voltaje que vamos a encontrar en el capacitor. ¿Ok? Entonces veamos que en este caso RLC paralelo con fuente, la variable eléctrica que me va a dar la ecuación de manera directa es la corriente, pero al final con ese valor de corriente yo puedo obtener el valor del voltaje utilizando la, la, la derivada, ¿ok? Utilizando esta derivada que tenemos por acá. Con esta derivada, entonces podemos obtener cuál sería ese valor, el valor del voltaje. Entonces vean que la ecuación se parece mucho a las que vimos en la parte de arriba del RLC paralelo sin fuente. ¿Qué es la única diferencia? Que como aquí estamos con la presencia de la fuente unitaria, entonces vamos a meter ese valor y ese, ¿ok? Lo vamos a meter a la ecuación que describe la respuesta completa, ¿ok? Ya sea sobreamortiguada o críticamente amortiguada. Entonces vean que se mantiene la misma lógica de que se va a poner el A1 y el A2, pero le estamos agregando el IS. Y por ese motivo, el IS también se va a agregar para que mi ecuación, digamos lo que llamamos la ecuación asterisco, vean que también se está agregando el IS. ¿Ok? Ese valor es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Ok? Entonces ya con este repaso de las fórmulas, estamos listos para poder hacer algunos ejercicios.